Rosa Cuchillo, narrado por Diana Carolina Ruiz Fernández. Hola, hoy presentamos Rosa Cuchillo. Hola, mi nombre es Diana Carolina Ruiz Fernández. El día de hoy les voy a narrar una historia peruana, una novela peruana, andina. La obra, como ustedes ya la escucharon, es Rosa Cuchillo, de Óscar Corchado Lucio. Esta obra se presenta entre dos mundos, el mundo de los muertos y el mundo de los vivos. Narra la trayectoria de Rosa Huanca, conocida como Rosa Cuchillo, ¿no?, hasta llegar a Uquimarca. Y en la vida de los muertos, de los vivos, perdón, narra sobre cómo ella presenta, ¿no?, su trayectoria de su vida, de cómo el terrorismo, las guerrillas afectan las vivencias de su pueblo. En esta historia nos hace referencia de cómo el Perú estaba en esas épocas y cómo a las personas de los pueblos las hacían introducirse a las guerrillas para que puedan combatir contra el Estado. Uno de esos movimientos más conocido era Sendero Luminoso, del cual estaba ahí involucrado Abimael Guzmán. Ahora sí narraremos un poco de la historia de Rosa Cuchillo, de cómo le apodan ese nombre a ella. Rosa vivía en Illauracancha, en un pueblo con sus padres, pero sus padres mueren por un terremoto, entonces ella queda sola. La dejaron joven. Conforme ella fue creciendo, su aspecto fue cambiando y se hizo una mujer muy hermosa. Entonces tenían envidia el pueblo prácticamente le envidiaba a las mujeres del pueblo, porque los hombres casados o hombres solteros se le acercaban y le enamoraban a Rosa Huanca. Entonces ella decide mudarse a las afueras, al campo, ¿no?, introducirse al campo, a una chocita con sus ovejas y rebaño. Ella estaba viviendo ahí. Sin embargo, igual la seguían pretendiendo hombres, pero ella, para que no se acerquen los hombres y no la ultrajen, ¿no?, la amedrante, ella dormía con un cuchillo. Ella se narra, ¿no?, en la novela de que ella, echada, dibujaba una cruz y al costado su cuchillo, cosa que los hombres que se acercaban, ella al toque, o sea, de un momento a otro ella se despertaba y con el cuchillo los afrontaba para que no se le acerquen. Varias veces intentaron ultrajarla, pero ella no se dejó, y como que ya los hombres le tenían respeto, ¿no? Ya le tenían recelo, ya con ella no se querían meter. Sin embargo, una noche se le acerca el dios Montaña. Era Pedro Ocra. Este hombre era un hombre alto, fornido, rubio, ¿no?, de barba rubia. Se le acerca y le dice: Rosa, deja tu cuchillo que quiero entrar. Era una noche lluviosa. Ella, al ver por una rendija, lo ve y se impactó, entonces deja el cuchillo y lo deja pasar. En esa noche ella procrea a su hijo Liborio, ¿no? Este dios se va, la deja, pero igual regresa a verla, porque quería él que se vaya con ella, pero ella no se quería ir, prácticamente no quería dejar su rebaño. Le dice a él que le espere un tiempo y que dentro de un tiempo puede él regresar para que se vayan juntos. Pero durante ese trayecto también le estaba pretendiendo un campesino Domingo, que él la aceptó con todo y su hijo que venía en camino, pero lo que no le prohibió es que se tenían que quedar pues prácticamente en ese lugar, que ella lo que a ella más quería. Se quedaron y así nació Liborio y nació Simón, su segundo hijo, del cual él muere. Él muere. Entonces pasa el tiempo, ¿no? Ya Liborio crece, se muere su esposo Domingo y ella se queda con su hijo Liborio. Liborio era un comerciante y vendía lo que era ganado en la compra y venta. Un día reunidos, él con otras amistades, ingresan dos personas uniformadas
y le piden documentos y él saca sus documentos y le dicen que él tenía una orden de captura. Se lo llevan a la comisaría, pero no a la comisaría de su pueblo, sino a otra más lejos. Durante el camino hacen una parada y le dicen, alguien quiere hablar contigo, no tengas miedo. Era su camarada Santos. Le dice, te va a hablar el camarada Santos. Él no lo reconocía, pero porque realmente su nombre era Nieves Kulki. Entonces él le habla sobre el terrorismo, las guerrillas, sobre por qué estaba él se había introducido, ¿no? A eso. Le comenta, ¿no? Y le cambia el pensamiento de sus ideales, todo. Y él se introduce a esta guerrilla y se regresa a su casa y le dice a su mamá, a su domicilio, se regresa y le dice que él de ahora ya no tenía familia, que su nueva familia eran los comunistas. Entonces ahí cuenta de que él se introduce a la guerrilla, durante una semana lo capacitan, prácticamente lo entrenan para que él pueda armar bombas, armar eh, pistolas, toda esa clase, ¿no? Que para que pueda atacar a las guerrillas, prácticamente a los que estaban en contra de él, ¿no? Al ejército peruano, todo eso para que él pueda defender prácticamente al pueblo. Entonces, durante esa trayectoria, él conoce a una persona que era una mujer que comandaba, o también una de las guerrillas que comandaba. Pasa el tiempo, eh, se, se tienen confrontaciones, ahí es donde él conoce a Abimael Guzmán, le da sus pensamientos, sus ideales, y él más incitado a eso, sigue con ellos. En un momento a otro la capturan a esta comandante, Anguila se llamaba, Anguila, la captura y se la llevan, ¿no? Se la captura el ejército peruano, le decía que hable, la torturan y todo, pero no, no logran sacarle nada de información. A ella la matan, prácticamente la torturan, la violan, la golpean y la mataron. Él, al enterarse de ese problema, ¿no? De ese que había sucedido, ¿no? Él como queda en shock y también se va a buscar y a contraatacar. Entonces, en eso de ir a buscar, ¿no? Las amenazas y todo, él también muere. Muere, al morir, no encuentran su cuerpo, se van y le avisan a su madre. Entonces esa es una parte de que él muere, ese es en la vida de los vivos prácticamente, ¿no? En la vida terrenal, de lo que sucede en una parte de la historia. Pero a contraste está la vida de los muertos. Cuando ella se entera de Rosa Cuchillo se entera de la muerte de su hijo, muere convulsionando, botando espuma, la pobre mujer. Pero durante esa muerte hay una trayectoria de cómo ella hace una caminata, ¿no? Hasta llegar a Quimarca, a ver a sus parientes, a sus padres, porque en realidad el dios Huiracocha le había dicho que ella tenía que irse a Chavín de Huántar, que ella iba a entrar a ese lugar. Entonces durante ese trayecto lo acompaña su perro, un perro blanco con negro, Guaira. Él lo acompaña durante esa trayectoria. Ellos se encuentran con adversidades, demonios incas que la querían llevar prácticamente, ¿no? Como que su alma estaba prácticamente, se quiere decir, en el purgatorio, derivando, caminando, deambulando, hasta llegar a donde ella deseaba. Durante ese camino primero encuentran a un alma que se la quería llevar, luego lo encuentran a una paloma, que era Domingo, que se lo estaba llevando el dios no celestial, porque era una persona buena. También encuentran a una mujer, como silueta de mujer, que los estaba persiguiendo. Esta silueta de mujer los había perseguido durante casi todo su camino. Se la quería llevar a Rosa Cuchillo.
pero no se la llevó porque en una de esas se la estaba llevando el Señor, no prácticamente el Dios celestial, pero igual la buscaba, porque lo buscaba él y a Guaire se la quería llevar. Era una persona de que no podía levantar la mirada desde la cabeza, sino siempre miraba hacia abajo con un sombrero grande. Igual se logran escapar de él, se logran escapar del demonio de dos cabezas, también se logran escapar del gobernador, ya que entre ese trayecto se encuentran con un violinista, un señor violinista, ¿no? Que en realidad iba a morir, ese señor iba a morir, solamente que su alma estaba recorriendo, ¿no? Esos lugares, lo iban a matar un día antes, bueno, un día después lo iban a matar, porque le habían encontrado culpable. Como ya bien lo dije, si tú no aceptabas ser terrorista o parte de las guerrillas, te mataban o te acusaban de que estabas en contra, de que eras como un infiltrado, ¿no? Del gobierno, del ejército prácticamente peruano. Entonces él con su violín encanta al gobernador, que también era un monstruo, con el violín, ¿no? Este señor que todavía era un alma que estaba entre los vivos, sino que estaba recorriendo prácticamente como se dice, el purgatorio, también lo cautivó, ¿no? Con su violín. Aparte ya él fue la que la ayudó a Rosa, ¿no? Y a Guaira a poder cruzar una parte. Luego él se despide de ella sigue caminando, ¿no? Caminando, caminando. Ahí fue donde encuentra a la mujer, como ya lo había mencionado anteriormente. Y pasado eso, llegan al mundo no celestial, a Quimarca. Ahí no dejaron pasar a Guaira, porque entre las dos montañas, Huascarán y la otra montaña, Rusihualca, hablan, ¿no? Se conversan y dicen que solamente la van a dejar pasar a Rosa, más no la iban a dejar pasar a Guaira porque iba a espantar a su rebaño. Entonces ella le dice a Guaira que espere, que ella iba a ingresar, ¿no? Porque quería ver a sus padres. Entonces viene como un águila grande y le dice, ¿no? Igual lo que ya habían hablado las montañas, le dice que no lo podían dejar, pero sin embargo ella sí podía entrar. Entonces entró Rosa, entró y vio como una fiesta que estaba ahí, ¿no? Que estaban todos celebrando los dioses incas. Encontró unos parientes, a unos paisanos, y ella encontró una sobrina y le preguntó por dónde estaban sus padres. Esa sobrina le menciona dónde estaban sus padres y ella se va y los encuentra, conversa, hablar con ellos. Ahí Rosa le cuenta a su mamá cómo había tenido a Liborio y todo eso, ¿no? Cómo había pasado. También se saluda con su padre. Luego estuvieron un rato conversando y ella como que ya, después de eso, ella se pasa a retirar porque ella tenía que irse, ¿no? A donde le había dicho el dios Huiracocha, que era Chavín de Huanca. Entonces ella sigue la trayectoria, llega ahí, no se acerca con Guaira, sigue su trayectoria. Y es ahí donde no prácticamente termina lo que es contar, ¿no? El mundo de los muertos. Ella sale y se despide de sus padres, anhelaba verlos porque la habían dejado desde muy joven prácticamente. Ella había pasado sola su adolescencia, su maternidad, ya que a causa de ese terremoto sus padres mueren. Pasó el tiempo, ¿no? Ella sigue ya esa trayectoria. Entonces ahí ya viene en contraste la historia de que cómo muere su hijo, ¿no? Fue una muerte que ella le avisan, ¿no? Los guerrilleros de que había muerto. Ella en la plaza de su pueblo se desmaya, se jarra la ropa, todo. Y ahí los pobladores que la conocían se acercan a ella y la auxilian, pero ya Rosa había muerto. Pero también durante esta trayectoria, ella como que cuenta la historia de que Rosa había sido enviada por los dioses inca, de que a cumplir un mandato, al igual que su hijo. Y entonces así acaba la historia, Rosa muere, muere su hijo, y esta historia nos narra, ¿no? Cómo suscitan las guerrillas durante esa época, durante
el mundo de los incas, ¿no? Cómo eran los ideales antes. Y así nos cuenta esta hermosa historia prácticamente nos narran sobre nuestra cultura inca, también cómo nos llamaban a los dioses. Bueno, espero que les haya gustado esta hermosa novela andina, Rosa Cuchillo. Muchas gracias por ver. Chao. Chao.